Esta semana en Vaticano, acompáñenos en el primer acontecimiento jubilar del Año Santo, el Jubileo del Mundo de las Comunicaciones. Disfrute de una entrevista especial con Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio Vaticano para la Comunicación, quien nos explica cómo el jubileo ofrece a los comunicadores católicos una oportunidad única para difundir la buena nueva. Además, le mostraremos cómo un artista residente en Roma está revitalizando las sagradas tradiciones barrocas en las iglesias de la Ciudad Eterna. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Cientos de adolescentes y niños se reunieron en Chiesa Nuova, la iglesia de San Felipe Neri, patrón de la juventud y la alegría, con un único propósito: rezar por la paz. Regalateci la pace, ce la regalate la pace, ¿qué dite? Sí. Sus voces pasaron de la oración silenciosa a los cánticos de júbilo cuando salieron a la calle clamando paz ya, y las únicas bombas que queremos son las de chocolate. El acto, organizado por Acción Católica en Roma, supone el inicio de un año de camino de fe para los jóvenes. La procesión por la paz es un acontecimiento que no solo se celebra este día. Nosotros, todas las parroquias de Roma, llevamos un mes preparándonos con iniciativas caritativas y con actividades para nuestros hijos. Queremos asegurarnos de que podemos convertirnos en testigos de la paz en nuestros entornos vitales. A medida que se intensifican los preparativos para el jubileo de los adolescentes, las familias locales abren sus casas para acoger a los peregrinos que acudirán a los actos. La Caravana de la Paz atravesó los lugares más emblemáticos de Roma y cruzó el puente de Sant'Angelo, camino de la Plaza de San Pedro, pero el viaje no estuvo exento de desafíos. Al llegar a San Pedro, la celebración continuó con un concierto al aire libre bajo la ventana del despacho del Papa Francisco, que llenó el Vaticano de música, voces jóvenes y gritos de alegría. Comprométete cada día a mantener la paz, incluso con las personas más cercanas a ti, para que luego pueda extenderse por todo el mundo. En el momento culminante del día, 2 niños se asomaron a la ventana del Palacio Apostólico y proclamaron un mensaje de paz junto al pontífice. Esta mañana, en la plaza, juntos, nosotros, los chicos y chicas de Acción Católica, hemos expresado con fuerza nuestro deseo de paz. ¿A que sería hermoso que también los adultos del mundo cruzaran dándose la mano por la Puerta Santa? Es un sueño, sí, pero creemos mucho en él. Acabas de decir algo muy hermoso. Para que silencien sus armas. Buen chico. Y esto es solo el principio. En los próximos días, el Vaticano acogerá la primera conferencia de la historia sobre los derechos del niño, y durante el jubileo de los adolescentes, a finales de abril, el Papa canonizará a Carlo Acutis. En julio se celebrará el jubileo de los jóvenes. En esta semana de oración por la unidad de los cristianos, podemos vivir el aniversario del Concilio de Nicea también como una llamada a perseverar en el camino hacia la unidad. Providencialmente, este año la Pascua será celebrada el mismo día en los calendarios gregoriano y juliano, precisamente durante este aniversario ecuménico. Renuevo mi invitación para que esta coincidencia sirva de llamada a todos los cristianos a fin de que den un paso decisivo hacia la unidad. Durante su discurso en la clausura de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, número 58, el Papa Francisco reflexionó sobre el encuentro de Cristo con Marta tras la muerte de Lázaro. El pontífice subrayó que la esperanza resurge de las cenizas de la muerte. La celebración del 25 de enero marcó la solemne conclusión de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos de este año, que el Papa vinculó con el año jubilar en curso.
Este mensaje de esperanza está en el centro del jubileo que hemos comenzado. El apóstol Pablo, de quien hoy recordamos la conversión a Cristo, declaraba a los cristianos de Roma: la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En el oficio de las vísperas, el Papa señaló que todo este año jubilar se centra en la esperanza y coincide providencialmente con el aniversario número 1700 del Concilio de Nicea. Il 1700 anniversario del primo grande concilio ecuménico. Esta esperanza de unidad ha cobrado impulso en los últimos meses. El pasado mes de noviembre, el patriarca ecuménico Bartolomé de Constantinopla confirmó que se han mantenido conversaciones con la Iglesia para establecer una fecha común para celebrar la Pascua, que podría ponerse en práctica desde 2025. Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Vaticano ha publicado un documento sobre la inteligencia artificial que ofrece directrices para garantizar que los avances de esta tecnología sirvan y defiendan a la dignidad humana. En su documento, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe menciona los aspectos positivos de la nueva tecnología, pero también advierte de los negativos, especialmente cuando se trata de los sistemas de armamento. El 27 de enero se conmemoró el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, el campo de concentración nazi en Polonia. En todo el mundo se recordaron las víctimas del régimen nazi, incluyendo hombres y mujeres santos que murieron como mártires católicos, como Sor Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein y el sacerdote polaco Maximiliano Kolbe. El Papa Francisco subrayó que el horror del exterminio de millones de personas judías y de otros credos durante estos años nunca debe ser olvidado o negado. Una encuesta italiana ha revelado que el Papa Francisco es la figura pública en la que más se confía en el país, con un 76% que expresa su confianza en su liderazgo. Además, 2/3 de los italianos describen su magisterio como una defensa constante de la paz y la fraternidad y una firme oposición a la guerra. El Papa Francisco envió a Siria al cardenal Claudio Gugerotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, para extender su bendición a los católicos y apoyar la reconstrucción del país. El 8 de enero, tras una rápida ofensiva, las fuerzas rebeldes sirias, dirigidas por el grupo yihadista HTS y sus aliados, anunciaron la caída del régimen de Assad. El Papa Francisco ha pedido una reconstrucción que garantice la prosperidad, respetando la libertad, la dignidad de la persona humana y la diversidad. En su mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo de 2025, el Papa subrayó que el sufrimiento puede ser una ocasión para un encuentro transformador con Dios. Destacó la presencia, el don y el compartir como vías profundas de compañía providencial en los momentos difíciles. Dirigiéndose a quienes están enfermos o cuidan a los que sufren, dijo: «Vuestro camino juntos es un signo para todos, un himno a la dignidad humana, un canto de esperanza». Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riaza para WTN Vaticano. En breves instantes regresamos con el primer acontecimiento jubilar del año, el Jubileo del Mundo de las Comunicaciones. Particolare saluto. Saludo a los periodistas y a los trabajadores de los medios de comunicación que en estos días han participado en su jubileo. Los exhorto a ser siempre narradores de esperanza. Narratori de esperanza. Miles de periodistas y comunicadores han venido de todo el mundo para participar en el primer gran acontecimiento del Año Santo de 2025, el Jubileo del Mundo de la Comunicación.
La esperanza ha sido un tema recurrente en el pontificado del Papa Francisco. Es una oportunidad para crecer en la esperanza, en la fe y en el amor de la Iglesia. Para mí el Jubileo de la Esperanza significa mirar hacia el futuro y ver cómo podemos transmitir mejor nuestro mensaje de esperanza al mundo. Este año jubilar es una buena ocasión para encontrarnos con Jesús, para redescubrir nuestra fe, para ir a la esencia de nuestro cristianismo. El Papa pretendía recordar a todo el mundo el poder y la responsabilidad que tienen los medios de comunicación. El lema del Jubileo 2025 es Peregrinos de la Esperanza. Además, el arzobispo Rino Fisichella nos recuerda que los profesionales de los medios de comunicación tienen una tarea delicada. El principal organizador del Jubileo 2025 se alegra de que el primer gran acontecimiento del Año Santo se dedique al mundo de las comunicaciones. En primer lugar, diría que la comunicación no debe tener prisa. Comprendo que los tiempos han cambiado, pero la comunicación necesita reflexión, necesita investigación, necesita también ser fundamentada. Y, sobre todo, cuando se trata de personas más que de temas, entonces la comunicación debe sentir la profunda responsabilidad que posee. En vísperas de este jubileo del mundo de las comunicaciones, los periodistas fueron invitados a diferentes actos y conferencias para reflexionar sobre su tarea. El Seminario para Profesionales, Comunicación y Evangelización, patrocinado por EWTN, unió a más de 600 comunicadores provenientes de más de 100 países en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Es un mensaje muy sencillo. Es el mensaje de la Madre Angélica, que es: consígueme uno de ellos, salgan. Y están presentes en todas las plataformas. El continente digital necesita que nos comprometamos con confianza y compartamos el mensaje de nuestro Señor con todos, en todos los lugares que podamos. El núcleo de este seminario profesional para comunicadores eclesiales es precisamente el del Jubileo. El Jubileo nos pide conversión y el seminario se ha titulado Comunicación y Evangelización, porque no hay una verdadera conversión sin encuentro con la palabra de Dios. El sábado, después de que los periodistas cruzaran la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco se reunió con ellos en el aula Pablo VI del Vaticano. En lugar de leer el discurso que había preparado, improvisó unas breves palabras. El pontífice recordó a los periodistas que debían permanecer anclados en la verdad. Saber comunicare è una grande saggezza. Saber comunicar es una gran sabiduría. Me alegro por este jubileo de los comunicadores. Vuestro trabajo es un trabajo que construye la sociedad y construye la iglesia. Hace que todos sigamos adelante, siempre y cuando sea verdad. Padre, pero yo siempre digo las cosas de verdad. ¿Y tú? ¿Eres auténtico? No solo en las cosas que dices, sino eres verdadero en tu interior, en tu vida. Nel tuo interiore, nella tua vita, sei vero. El jubileo del mundo de las comunicaciones terminó con una Santa Misa en la Basílica de San Pedro, que tuvo lugar el Domingo de la Palabra de Dios. El Papa Francisco estableció esta celebración para fortalecer la conexión de los fieles con la Sagrada Escritura. También subrayó el paralelismo con los periodistas y comunicadores presentes. Dijo que todos estamos llamados a ser testigos, a evangelizar en todo momento. Cientos de comunicadores celebraron juntos el jubileo del mundo de las comunicaciones. Se reunieron en Roma para atravesar la Puerta Santa. Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, considera que se trata de una oportunidad única para que los comunicadores difundan más ampliamente la buena nueva. A la vez, el evento refuerza la presencia del Vaticano en la comunicación mundial. ¿A qué se va a parecer la comunicación del jubileo?
The key word of this jubilee is hope. Como sabéis, la palabra clave de este jubileo es esperanza. Es difícil hablar de esperanza para nuestro mundo en estos tiempos, pero es importante encontrar historias esperanzadoras. Por eso, como Vatican Media, seguiremos presentando en específico como nuestra contribución para el jubileo en la radio, en la web, en el periódico Observatore Romano, en el noticiero del Vaticano, junto con toda nuestra producción televisiva, cada vez más historias de esperanza. More and more stories of hope. ¿Algún proyecto futuro en el que usted esté trabajando en este momento? We are trying to not simply to Estamos tratando de no simplemente compartir la voz del Papa, su magisterio del Papa y las noticias, lo que está sucediendo en el Vaticano, aunque esta sea obviamente nuestra primera tarea. Tengo en cuenta que en este momento nuestro sistema incluye 53 idiomas diferentes con periodistas procedentes de 69 países distintos, pero además tenemos la tarea de actuar como un corazón, difundir sin dejar de recibir las noticias de la periferia, de las comunidades, sus historias, noticias y testimonios y poder compartirlos públicamente a un público más amplio, habiendo traducido todas ellas. this kind of news story. Andrea Tornielli es un renombrado escritor religioso. Su último libro, titulado La vida de Jesús, se ha traducido a varios idiomas, entre ellos inglés, francés, español y portugués, y ha llegado a lectores de todo el mundo. ¿Podría hablarnos un poco más acerca de su libro La vida de Jesús? I was trying to be inside. Intentaba meterme dentro de la escena del Evangelio, ver, oler también el clima, los gestos de Jesús, la reacción de la gente que se encontraba con él. Intentaba ser un corresponsal sobre el terreno, tomando notas en mi cuaderno, intentando explicar lo que estaba sucediendo, y la idea era presentar toda la vida de Jesús cronológicamente, utilizando los 4 evangelios y los comentarios del Papa y un poco de mi imaginación. And a little bit of my imagination. La colaboración con el Papa Francisco, ¿en qué medida inspiró el libro? I liked the homily of Santa Marta. Me gustaron las homilías de Santa Marta. En esas homilías el Papa hablaba, no leía un texto preparado, sino que hacía unos comentarios desde el corazón sobre el Evangelio. Creo que son muy naturales, llenos de fuerza. Su propio punto de vista me inspiró. El hecho de que él sea jesuita y ver cómo se imagina la escena del Evangelio es una de las enseñanzas de San Ignacio. The scene of the gospel is one of the teaching of Saint Ignatius. ¿Cómo cambió su visión de Jesús el proceso de escribir el libro? First of all, I was shocked by his humanity. En primer lugar, me impactó la humanidad que encontré en él. Estamos ante un verdadero ser humano, y en él es posible ver todo lo que es el potencial de nuestra humanidad. Él es perfecto, el ser humano perfecto, Jesús. Human being, Jesus. ¿Cómo están reaccionando sus lectores? Hace tiempo que salió en italiano, pero ahora también se ha publicado en otros idiomas. I received a message. He recibido mensajes muy interesantes, también de no creyentes, sobre todo dan las gracias. Lo agradecen porque es una ayuda para entender quién era Jesús. Who was Jesus? Muchas gracias por su tiempo y por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Tras una breve pausa, volvemos para explorar el mundo del barroco. Enclavada en el centro de Roma, la iglesia barroca de la Santísima Trinidad de los Peregrinos destaca no solo por su arquitectura, sino también por su misterioso techo inacabado. A diferencia de los típicos frescos barrocos, este espacio permanece como un lienzo en blanco. El artista Philippe Casanova, junto con Andrea Masci y su equipo de exposiciones y museos Cività, trataron de dar vida al techo, mezclando la tradición sagrada con el arte y la tecnología contemporáneos.
San Filippo Neri è sempre stato per me. Me interesaba especialmente esta iglesia porque es una de las iglesias de San Felipe Neri. San Felipe Neri siempre ha sido una referencia fundamental para mí. Desde que llegué a Roma, desde aquel día, empecé a reflexionar sobre cómo podría imaginar y desarrollar una composición para este techo que tuviera una estrecha vinculación con San Felipe Neri. Así fue como se me ocurrió la idea de representar la peregrinación asociada a él, conocida como la peregrinación de las 7 iglesias. El pintor esbozó varias etapas de esta peregrinación, las cuales estarían representadas en el techo. Entre ellas, por ejemplo, muestra a los peregrinos que salen de Santa María in Vallicella, siguiendo a San Felipe Neri. Cruzan el puente Sant'Angelo y se dirigen a la Basílica de San Pedro. Sobre las iglesias se despliega un velo rojo, que simboliza la revelación. En el centro de la composición se encuentra la Santísima Trinidad. Es una exposición de luz que impacta tanto al espacio como a los propios peregrinos, ahuyentando las sombras. Intento hacer una propuesta iconográfica que esté en perfecta armonía con la historia de esta iglesia y su espiritualidad. Por eso, este videomapping, realizado por mis amigos de Civita, es para mí una oportunidad de compartir esta propuesta, este proyecto, y de permitir que la gente se haga una idea del efecto que podría tener. Andrea Masci y su equipo transformaron el boceto estático en una experiencia dinámica y envolvente, proyectando la imagen en la bóveda de la iglesia y combinando los movimientos del cuadro con música, creada especialmente para este proyecto. El proyecto Paradisus es un ejemplo de lo que nosotros, como Civita, pretendemos hacer. Acercar a la gente al arte. Estamos creando una experiencia única en la que el peregrino puede acercarse a un contenido que se vuelve contemporáneo, sin perder el aspecto creativo y sin disminuir la esencia sagrada de la obra. Transformar un techo en blanco en un lienzo para contar historias entraña complejidades tanto artísticas como técnicas. La sfida tecnica è stata quella di dover adattare. El reto técnico consistía en adaptar una pintura que originalmente era un boceto destinado a un mural en el techo que además al principio no era apta para ser proyectada. Así que, aparte de tener que reconstruirlo desde el punto de vista de la narración y el guión gráfico, contar la historia de lo que ocurre dentro del cuadro, también tuvimos que darle vida. Quello che accade nel quadro attraverso una vera e propria storia. El mensaje del proyecto Paradisus es que el arte en todas sus formas tiene el poder de trascender el tiempo, lugar y tecnología, uniendo a fieles y curiosos en una experiencia compartida de revelación.